que hay antecedentes de que de alguna manera Hamás a lo largo de su historia estuvo, diría, penetrada, infiltrada por el Mossad o por la inteligencia israelí, y esto llama la atención que efectivamente no hayan tenido el reflejo rápido para contrarrestar ese ataque o incluso prevenirlo. En fin, está todo muy en la nebulosa. A mí lo que, de todas maneras, querido Jesús, el tema determinante a mí acá es la reflexión siguiente. Durante 100 años, 100 años, desde el principio del siglo, desde el 1900, de hace 120 años, que se repite, que el pueblo judío tiene que tener un espacio propio, un territorio propio, un país propio, en el cual vivir en paz y en seguridad. Porque los pogroms que se producían en la época de los zares y en Alemania y en Polonia, que siempre eran contra ellos, después el holocausto producido por los nazis y demás, siempre se las agarraba con ellos. Después, si quieres, vemos toda esa parte histórica. Pero el argumento era, el pueblo judío necesita un espacio propio donde vivir en paz. Ahora, si uno mira la historia de los últimos 75 años, el único lugar donde los judíos no viven en paz, no tienen paz y los matan es en Israel. O sea que hay un problema, diría, de esencia. Porque si dijimos que íbamos a hacer eso para que vivieran en paz, pero hace 75 años que viven en guerra con todo el mundo. Es una sociedad absolutamente militarizada. Yo nunca estuve en Israel y no pienso ir nunca, pero la verdad, por las imágenes que uno ve y lo que te cuentan, es que la gente va al restaurante con un fusil, va a la escuela de sus hijos con un fusil, va al cine con un fusil, y en sus casas se sienten, bueno, están prácticamente amurallados. Obviamente que los que están aprisionados son los palestinos, pero uno también, los israelíes viven con murallas y con paredes y demás. Entonces, lo que digo es, algo salió mal desde ya, o algo salió mal en sus orígenes, o esta gente se ha ocupado de generar tanto conflicto, tanta confrontación, robos de tierras, de casas y demás, que ha llegado a la conclusión donde por eso tanta gente se va de Israel, incluso antes de lo del 7 de octubre. A partir del 7 de octubre ya muchísima gente, sobre todo aquellos que tienen nacionalidades europeas, bueno, argentinos han venido mucho, brasileros, mexicanos, los gobiernos han enviado aviones a buscarlos. Paradójico, ¿no? Los mesiánicos, los judíos mesiánicos se van a Israel, se arman y allí están. Y cuando empiezan los tiros, piden huirse. Y los que se quedan y pelean y luchan y se mantienen por sus tierras son los palestinos, que no se quieren ir. Jesús. Mientras te escuchaba, estaba recordando que por ahí anda circulando una imagen de la ascendencia de Bibi Netanyahu, que su verdadero apellido es Milejkovski, polaco. La ascendencia también de Yoav Galan y de Benny Gantz, que también uno es polaco y el otro es rumano. Es decir, cuando rastreas su ascendencia, la ascendencia inmediata vienen de Europa. Vienen de, pues sobre todo los países bálticos, ¿no? Muchos de ellos ashkenazíes, otros sefarditas, españoles, portugueses, marroquíes. Cuando ves a los palestinos y rastreas su ascendencia, buena parte de su ascendencia la puedes rastrear hasta 1000 años atrás. Entonces que de pronto un judío neoyorquino se vaya porque dice la ley del retorno de 1950 me da derecho a regresar a mi patria. Güey, ¿a tu patria? No has estado nunca ahí, tu familia no nació ahí, toda tu generación rastreable la puedes rastrear en la diáspora. Y muchos dicen, incluso decirle diáspora sería legitimar que hace 2000 años vivían allí. Incluso tú recordarás, querido Ariel, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, tuvo un problema muy fuerte que por esta razón Israel y Estados Unidos en tiempos de Trump se salieron de la UNESCO, porque la UNESCO decía que Jerusalén pues no estaba vinculada históricamente a un estado judío como tal. Y cuando uno revisa
los índices de la época, es decir, los índices poblacionales demográficos del Imperio Británico de 1910-1920, pues ves que es una minoría pequeñita, ¿no? De 10, 15%, 17%, que después, posteriormente, a base de fuerza, a base de pelea, a base de armas, con la ayuda obviamente del Reino Unido, de Estados Unidos, se van ampliando en la región. Y en ese sentido, sí me parece irónico que personajes polacos, bálticos, rumanos, búlgaros, vayan y les digan a los palestinos que llevan 1000 años ahí o más, 1300 años, a ver, quítate de aquí porque esta es mi casa y si te defiendes, y no tienen derecho ni siquiera a hablar porque eso es apología del terrorismo. ¿Tú viste los cargos que le levantaron a esta niña que es un símbolo de la resistencia palestina en Cisjordania, a Het Tamimi? Sí. Una chica rubia, chinita, Sí, rizadita, que le decían, estás haciendo apología del delito, apología del genocidio por decir que ustedes tienen derecho a estar acá. Es como de, ¿what? ¿No? Incluso hasta por hablar.